Treachery, backstabbing, murder. Emmy-winning The Traitors is back for an all-new season. Here we go again. Join me for the ultimate game of survival, where making it to the end is a matter of life and death. This game is torturous. I can feel my blood pressure rise. If you carry on with that cocky attitude, you might get yourself in trouble. Oh, I've missed this. The Traitors, streaming now, only on Peacock. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Espero hayan pasado una excelente Navidad y un muy feliz Año Nuevo. Como cada capítulo, quiero agradecer a todos los que, semana a semana, escuchan el podcast, así como dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. No olviden seguirme en Spotify y calificar y dejar un comentario en iTunes. Esto ayuda a que el podcast llegue a más personas. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca, en Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico, terrorcercadeti@gmail.com, es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. Esta es la historia de esta semana. En el estado de Pensilvania, en los Estados Unidos, específicamente en el condado de Columbia, se encuentra el poblado de Centralia. Los nativos americanos que ocupaban esa tierra en 1749 llegaron a un acuerdo con los colonos ingleses y la vendieron por 500 libras. De acuerdo a los propios colonizadores, las tribus estaban muy satisfechas con el acuerdo, así que rápidamente se fueron en busca de nuevas tierras. En 1793, Robert Morris, padre fundador de la nueva nación, quien también formó parte del grupo de personas que firmaron el Acta de Independencia, compró una gran parte del valle central del estado de Pensilvania. Ahí comenzaron a establecerse algunas familias. Sin embargo, solo 5 años después, Morris se declaró en bancarrota y vendió sus propiedades al Banco de los Estados Unidos. La tierra, rematada a muy bajo precio, fue comprada por el capitán de barco francés Stephen Girard. El capitán, y supuestamente pirata, realizó un estudio de sus propiedades y descubrió que contaba con un gran depósito de antracita, un tipo de carbón mineral más metamorfizado. Es decir, su composición mineral es transformada, presentando un 86% más de carbono que el carbón común. Ese lugar, el asentamiento, poco a poco comenzó a crecer. En 1832, Jonathan Faust abrió la primer cantina llamada Bull's Head Tavern. En 1842, el territorio fue adquirido por la empresa minera The Locust Mountain Coal and Iron Company. Alexander Rye, un experto minero, se mudó con su familia a los recién adquiridos terrenos y empezó a planear el poblado. Diseñó las calles y separó los lotes para su desarrollo. Él mismo se dio a la tarea de atraer pobladores, con una oferta de trabajo y nuevas oportunidades. Para 1856,
iniciaron operaciones las 2 primeras minas de carbón del área. El asentamiento, hasta ese momento, era conocido como Bull's Head, el nombre de la taberna, por lo que Alexander decidió cambiarlo. Inicialmente, por su ubicación, pensó en llamarlo Centerville, pero debido a que otro poblado ya tenía ese nombre, en 1865 lo adaptó a Centralia. En menos de 10 años, el poblado contaba ya con 5 minas dedicadas a la extracción de carbón. El poblado rápidamente comenzó a crecer. Contaba con escuelas, universidades, farmacias, bancos, hospitales, una estación de ferrocarril, bares e incluso burdeles. La economía local se encontraba en un gran momento. Sin embargo, la prosperidad y crecimiento atrajeron a criminales. Una banda se instaló en el pueblo. Se dedicaba a robos, incendios y asesinatos. En octubre de 1868, Alexander Rye, fundador de Centralia, fue asesinado por la banda criminal, la cual era conocida como los Molly Maguires. Se cuenta que solo un año después, Daniel Ignatius McDermott, primer cura católico de Centralia, fue atacado por 3 miembros de la pandilla. En su sermón, condenó el ataque, amenazando que llegaría el día en que solo la iglesia del pueblo, San Ignacio, sería la única estructura en pie en todo Centralia. Con el paso de los años, la banda finalmente fue capturada. La población continuó con su crecimiento, desarrollo y la explotación minera del lugar. En mayo de 1962, los miembros del Consejo del Gobierno de Centralia se reunieron para discutir los planes sobre la celebración del Memorial Day. La planeación incluía el tema sobre la limpieza de basura, ya que hacía solo unos meses, el gobierno local había mandado escarbar un foso de 15 metros de profundidad y un área aproximada a medio campo de fútbol. Sin embargo, el foso se estaba llenando muy rápidamente de basura. Durante esa reunión se discutió sobre un nuevo depósito o cómo combatir el problema de tira de basura ilegal. Los miembros del consejo se les ocurrió lo que ellos pensaron era una brillante idea: quemar el relleno de basura. El plan incluía el departamento de bomberos, que rodearía el foso con un material a prueba de incendios para contener el fuego provocado. La noche del 27 de mayo de 1962, el relleno de basura fue encendido. El problema parecía se resolvería sin mayor contratiempo. Cuando la basura fue consumida por las llamas y reducida a cenizas, el incendio fue apagado. Las pocas brasas aún prendidas fueron apagadas con agua. El plan había funcionado, aparentemente. 2 días después, algunos pobladores reportaron ver llamas procedentes del relleno de basura. Los bomberos acudieron al lugar y el pequeño incendio fue controlado de nuevo. Sin embargo, solo una semana después, el 4 de junio, un nuevo incendio en el mismo lugar fue detectado. Los bomberos lo apagaron, pero no entendían por qué seguían surgiendo llamas del lugar. A los pocos días, residentes se quejaron de olores extraños que entraban a sus casas y negocios.
Algunos notaron columnas de humo saliendo de la tierra, cerca del relleno de basura. Con el uso de excavadoras, los bomberos removieron los restos de basura calcinada, tratando de encontrar el origen del recurrente incendio. En la parte norte del foso, al fondo, encontraron una pequeña abertura de 4 metros de ancho y otros pocos de profundidad. La basura había ocultado ese hoyo, por lo que no había sido cubierto con el material antillamas. Esa hendidura conectó el incendio provocado con una red, más bien un laberinto de viejos túneles de las minas de carbón, algunos de los cuales aún seguían en operación. Fueron esos túneles con carbón los cuales se habían incendiado también. El gobierno del pueblo mandó traer a un inspector de minas a que evaluara las emisiones de humo. Él determinó que los niveles de monóxido de carbono indicaban un incendio en la mina. Mientras analizaban algunas formas de detener el incendio subterráneo, los sensores de las minas detectaron altos niveles del mismo gas, por lo que toda la operación de las minas fue detenida y estas cerradas inmediatamente. Uno de los planes para combatir el incendio era cavar bajo la superficie de Centralia y extinguir las llamas desde su origen. Sin embargo, los planes de los arquitectos subestimaron la cantidad de tierra que habría que cavar, por lo que agotaron el presupuesto asignado rápidamente. El segundo plan consistía en extinguir el incendio usando una mezcla de rocas trituradas con agua. Sin embargo, bajas temperaturas anormales en ese momento ocasionaron que las tuberías de agua se congelaran, así como la máquina trituradora de rocas. Además, determinaron que la cantidad estimada no alcanzaría para rellenar completamente los túneles. Decidieron usar el poco material que tenían, lo cual solo cubrió menos de la mitad, dejando suficiente espacio para que el incendio continuara esparciéndose. Este plan también agotó el presupuesto asignado, y el fuego se extendió por más de 200 metros. La gente de Centralia aprendió a vivir con esas condiciones. El piso se sentía caliente. El humo salía de diversos puntos de la localidad. La población en la década de 1970 era de poco más de 1,000 habitantes, quienes extrañamente disfrutaban de sembrar y cosechar vegetales en pleno invierno y no tener que palear la nieve de las banquetas después de una fuerte tormenta. 20 años después que el incendio había iniciado, la población de Centralia comenzó a sentir los efectos negativos de las eternas llamas subterráneas. Los habitantes se desmayaban en sus casas debido al monóxido de carbono. Los árboles comenzaron a morir. La tierra se convirtió en ceniza. Los caminos y banquetas comenzaron a deformarse. El punto final llegó en febrero de 1981, cuando Todd Domboski, de 12 años de edad, se encontraba jugando, cuando cayó en un enorme sumidero que se abrió bajo sus pies. El joven solo salvó su vida cuando logró asirse de las raíces de un árbol que quedaron expuestas. Su primo finalmente lo ayudó a salir. Para 1983, el estado
había gastado más de $7 millones tratando de apagar el incendio subterráneo, sin éxito. La decisión tomada fue que el gobierno compraría todas las propiedades de Centralia por un costo de $42 millones. Demolieron tantos edificios como pudieron y reubicaron a los residentes. Sin embargo, no todos los habitantes estuvieron de acuerdo con la decisión. Algunos de ellos entablaron batallas legales alegando su derecho de propiedad. El diario local publicaba cada semana la lista de personas que abandonaban la población, la cual iba en aumento. En 1993, el estado de Pensilvania invocó el dominio inminente de todo el poblado, obligando a los aún 63 residentes a abandonarlo. Pero algunos de estos no aceptaron el mandato, negándose a abandonar sus casas y convirtiéndose oficialmente usurpadores de su propiedad. Aún así, durante ese tiempo, Centralia aún contaba con un pequeño cuerpo de gobierno, un consejo y un alcalde. De acuerdo a Lamar Mervyn, el entonces alcalde de 90 años, en el 2006 declaró que la gente aprendió, se adaptó a vivir. Cito: "Antes tuvimos otros incendios y siempre se habían apagado. Este simplemente no". Él recordó que cuando el Estado les dijo que querían comprar su casa, él solo se negó. 4 años después, en el 2010, Lamar falleció, mientras estaba aún usurpando la casa que habitaba. Era la última casa en un área que ocupaban 3 manzanas. En el 2013, con el incendio aún continuando bajo tierra, los, en ese entonces, solo 10 habitantes del pueblo ganaron un litigio contra el Estado, obteniendo cada quien casi $350,000 y la propiedad legal de sus casas hasta el momento de su muerte, momento en el cual el Estado incautaría la propiedad y demolería las estructuras restantes. En un artículo publicado en febrero del 2024, se menciona que en ese momento aún se encontraban 5 habitantes en Centralia. Algunos expertos estiman que el carbón debajo de la tierra alimentará el incendio por otros 250 años. El gobierno del estado, durante varios años, ha tratado de borrar del mapa a Centralia. Cuando una casa era comprada y demolida, todo indicio de la propiedad era eliminada, desde la banqueta hasta los cimientos mismos. El nombre de Centralia fue eliminado de edificios gubernamentales, así como de señalizaciones de caminos en los alrededores. El código postal correspondiente al pueblo fue oficialmente eliminado junto con su oficina de correos. Aquellos residentes que aún viven ahí tienen que contratar un apartado postal en otro poblado para recibir su correspondencia. Llévate más de lo que esperas todos los días con el nuevo McValue en McDonald's. Ahora puedes comprar uno y sumarle otro por $1. Así que cuando tu equipo favorito enfrente a sus rivales, enfrenta tus antojos con $5 Meal Deals. Y si estás corriendo para alcanzar el desayuno, corre a la para llevarte ofertas antes del cutoff. Tú decides, y con McValue, tu decisión siempre rinde más. Precios y participación pueden variar. BOGO $1 válido para un producto de igual o menor valor. Debe estar registrado en Rewards para ofertas en el app. Centralia, Pensilvania, se ha convertido en un pueblo fantasma lleno de historias. La gente continúa visitándolo
hasta donde es permitido. En el 2006, se estrenó la película Silent Hill, que, aunque basada en el videojuego del mismo nombre, la cinta tomó la inspiración para su cinematografía en el poblado de Centralia. Las columnas de humo saliendo del piso incandescente, la iglesia siendo el único lugar seguro de las criaturas. La gente que se aventura a caminar por las desoladas calles de Centralia aún puede ver el humo que sale de la tierra. Hay quienes dicen encontrarse con figuras sobrenaturales. Se cuenta que el espíritu de Alexander Ray, fundador del lugar, es visto ahí, amenazante, condenando a todos los que se adentran en las calles. También cuentan la aparición de una bestia, más animal que humana, cubierta de pelo, deambula por los laberínticos callejones desiertos. Diablillos o duendes salen de los agujeros humeantes de la tierra para perderse entre las sombras de los troncos secos. Algunas personas, antiguos residentes de Centralia, cuentan que cuando eran niños, en ocasiones, mientras caminaban por el bosque alrededor del pueblo, solían encontrarse con los hoyos en la tierra. Dentro de esos hoyos, podían verse cuerpos de animales, venados, que habían caído y muerto, ya sea por el calor o por hambre. Aseguran que, en ocasiones, humo salía de los hocicos de los animales, como si se tratara de criaturas infernales. Durante las noches cercanas a Halloween, decenas de jóvenes se acercan a Centralia. Caminan por las calles desoladas, donde el humo del subsuelo se mezcla con la neblina de las noches, aumentando el aura de terror y miedo. Ellos ya no lo hacen para pedir dulces, solo buscan ser espantados. Entre las pocas construcciones que aún se encuentran, está una iglesia, tal vez aquella que el sacerdote Daniel Ignatius McDermott amenazó sería la única estructura en pie en Centralia. Profecía que está cerca de volverse realidad. Esta fue la historia del pueblo fantasma de Centralia, Pensilvania. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.